Me llamo Carlos Mendoza, tengo 64 años, y hace 5 meses mi propio hijo me dijo que era una carga para todos. Esas palabras transformaron mi existencia para siempre. Porque lo que él desconocía es que su padre no era el anciano vencido que él percibía. Y lo que estaba por descubrir era que las palabras poseen poder destructivo que jamás imaginó posible. Imagínate estar almorzando en el hogar de tu hijo, acompañado de tu familia, cuando repentinamente él te observa fijamente y te declara: «Papá, sinceramente eres un estorbo. Observa tu apariencia, observa tu modo de vestir, observa cómo describes tu existencia, como si hubieras renunciado a todo». Esas palabras me penetraron como una lanza congelada. No fue únicamente lo que expresó, sino la manera en que lo hizo, con esa combinación de desdén y compasión que solamente puede mostrar alguien que te percibe como un caso perdido. Pero lo que Miguel, así se llama mi hijo, ignoraba esa tarde, es que yo tenía proyectos que él nunca sospechó, proyectos que había estado cultivando en secreto durante años, aguardando la oportunidad precisa, y esa oportunidad acababa de presentarse de la forma más dolorosa imaginable. Escucha esta narración hasta el final, porque lo que sucedió posteriormente transformará tu perspectiva sobre los vínculos familiares. Y compárteme desde qué ciudad del planeta me estás escuchando, porque esta historia puede ocurrirle a cualquier padre que olvidó valorar su propia dignidad. Todo comenzó hace 4 años, cuando mi esposa Carmen falleció, debido a un derrame cerebral súbito. Habíamos compartido 38 años de matrimonio y su partida me devastó completamente. Carmen era mi compañera, mi confidente más cercana, la motivación por la cual abría los ojos cada amanecer. Cuando se marchó, quedé como una embarcación sin timón, navegando sin dirección en un océano de soledad y melancolía. Los primeros meses fueron devastadores. No sabía preparar alimentos, no sabía ocuparme de la ropa, no sabía siquiera cómo operar el lavavajillas que Carmen había utilizado durante décadas. Había sido ingeniero toda mi vida, un hombre minucioso con los cálculos, pero en los asuntos domésticos era completamente inepto. Carmen se había responsabilizado de todo eso durante nuestro matrimonio, y yo había sido dichoso permitiéndoselo. Miguel, que entonces tenía 30 años y residía con su esposa Patricia y mis 2 nietas, comenzó a visitarme con mayor frecuencia. Inicialmente fue agradable. Se preocupaba por mí, me llevaba comida preparada, me asistía con las tareas que desconocía. «No te inquietes, papá», me decía, «saldremos adelante unidos». Pero gradualmente, esa preocupación se fue transformando en otra cosa, en compasión, en condescendencia, en tratarme como si fuera un incapacitado mental que no podía cuidarse solo. «Papá, ¿cómo vas a combinar esa chaqueta con esos pantalones?», me cuestionaba cuando me preparaba para salir. «Papá, ¿no puedes comer algo más variado que arroz todos los días?», me reprochaba cuando descubría mi refrigerador vacío. Al principio pensaba que era comprensible, que era lógico que me costara acostumbrarme a vivir solo después de tantos años de matrimonio, que era natural que mi hijo se inquietara por mí, pero había algo en su entonación, en su forma de observarme, que me hacía sentir cada vez más diminuto, más inservible, más patético. «Papá, necesitas hacer algo productivo con tu existencia», me repetía cada vez que me visitaba. «No puedes permanecer todo el día en bata viendo televisión. Necesitas socializar, conocer personas, realizar actividades». Y tenía razón, pero la forma en que me lo expresaba me sonaba como si me estuviera dirigiéndose a un adolescente rebelde, no a su padre.
Patricia, mi nuera, era más sutil, pero igualmente hiriente. Carlos, me decía con esa voz paternalista que algunos jóvenes emplean para dirigirse a los ancianos: deberías considerar inscribirte en algún centro de adultos mayores. Allí encontrarás personas de tu generación para conversar. Personas de tu generación. Como si yo fuera una reliquia que solamente podía relacionarse con otras reliquias. Las nietas, Sofía de 7 años y Ana de 5, también comenzaron a tratarme diferente. Antes de que falleciera Carmen, cuando las visitábamos los fines de semana, corrían a abrazarme, me solicitaban que les narrara historias, deseaban jugar conmigo. Pero después del fallecimiento de mi esposa, cuando comencé a visitarlas con mayor frecuencia, empezaron a percibirme como al abuelo melancólico que venía a interrumpir. Una tarde, mientras jugaba con ellas en el jardín de la casa de Miguel, escuché a Sofía preguntarle a su madre: ¿por qué el abuelo siempre está melancólico? ¿Se va a morir como la abuela? Y la respuesta de Patricia me desgarró el alma. No, mi amor, el abuelo no va a morir. Lo que ocurre es que está muy solo y no sabe cómo ser feliz sin la abuela. No sabe cómo ser feliz. Esa frase permaneció resonando en mi mente durante días. Era cierto que yo desconocía cómo ser feliz. Era cierto que me había transformado en una carga para mi familia. Era cierto que mi única función ahora era despertar compasión. Comencé a analizar mi comportamiento de los últimos meses. Era verdad que me había descuidado físicamente. Había perdido mucho peso. Utilizaba siempre la misma ropa deteriorada. No me cortaba el cabello regularmente. Era verdad que había abandonado actividades que anteriormente me complacían. Ya no leía libros, ya no escuchaba música, ya no salía a caminar como hacía con Carmen. Pero también era verdad otra cosa que mi familia no percibía: que detrás de toda esa tristeza y ese abandono personal, yo continuaba siendo el mismo Carlos Mendoza que había trabajado 42 años como ingeniero, que había educado a un hijo profesional, que había ahorrado cada centavo durante décadas para asegurar un futuro tranquilo. Porque hay algo que debo contarte para que comprendas el resto de la historia. Yo no era pobre, no era el jubilado indigente que mi familia creía que era. Durante todos mis años de trabajo, había sido muy prudente con el dinero. Carmen y yo habíamos vivido de manera moderada, sin lujos innecesarios, ahorrando todo lo que podíamos para la vejez. Cuando Carmen falleció, heredé no solamente su amor y sus recuerdos, sino también su parte de todos nuestros bienes. La casa donde residíamos estaba completamente saldada. Tenía ahorros en euros que había ido acumulando durante años. Tenía un depósito a plazo importante en el banco. Tenía acciones de algunas compañías que había adquirido gradualmente, siguiendo consejos de clientes que tenían buenos negocios. En total, sin ser multimillonario, era un hombre con recursos más que suficientes para vivir cómodamente el resto de mi vida. Podía viajar, podía cambiar de residencia, podía hacer cualquier cosa que se me ocurriera, pero estaba tan sumergido en la depresión por la muerte de Carmen que no tenía fuerzas ni deseos de hacer nada con ese dinero. Y mi familia, observando mi estado emocional y mi descuido personal, había supuesto que yo era un pobre anciano sin recursos, dependiente de la caridad familiar. Nunca me consultaron sobre mi situación económica. Nunca se interesaron por conocer cómo estaba financieramente. Simplemente asumieron que era un caso de compasión. El almuerzo donde Miguel me dijo que era un estorbo fue el martes 20 de octubre del año pasado, una fecha que tengo grabada en la memoria como si fuera mi propio aniversario. Habíamos terminado de comer el pollo que había preparado Patricia y estábamos tomando té en el comedor cuando surgió el tema de mis planes para el futuro. «Papá»,
me dijo Miguel. Patricia y yo estuvimos conversando y pensamos que tal vez sería conveniente que te mudaras a un lugar más pequeño. La casa donde vives es muy amplia para una sola persona y además debe ser costosa de mantener. La sugerencia no era nueva. Llevaban meses insistiéndome con que vendiera la casa y me mudara a un apartamento. «Estoy cómodo en mi casa», le respondí como siempre. «Es la casa donde viví con su madre durante 18 años. Ahí están todos nuestros recuerdos». «Pero papá», insistió Patricia, «los recuerdos están en tu corazón, no en las paredes. Y económicamente te convendría algo más pequeño y más económico». Económicamente me convendría, como si ellos supieran algo sobre mi situación económica, como si yo fuera un incapaz que necesitaba que otros tomaran decisiones por él. Además, siguió Miguel, así podrías estar más cerca de nosotros. Podríamos conseguirte algo en este barrio y podrías venir a almorzar aquí todos los días. Sería como tener una familia más unida. La propuesta sonaba linda en teoría, pero yo sabía lo que significaba realmente. Significaba que querían tenerme cerca para poder controlarme mejor, para poder seguir tratándome como al abuelo inútil que necesita supervisión constante. No sé, les dije, déjenme pensarlo. Y ahí fue donde Miguel explotó. Se quedó mirándome con una mezcla de frustración y algo peor, algo que nunca había visto en sus ojos cuando me miraba. «Papá, basta», me gritó golpeando la mesa con la mano. «Basta de hacerte el que no entiendes. Basta de vivir en el pasado. Basta de no querer cambiar». Las nietas se asustaron y Patricia trató de calmarlo, pero él siguió hablando. «La verdad es que eres un estorbo, papá. Mira cómo vives, mira cómo te vistes. Mira cómo hablas de tu vida como si hubieras renunciado a todo. Parece que te hubieras muerto con mamá y ahora solo estás esperando que te entierren». El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Las nietas nos miraban con los ojos muy abiertos, sin entender qué estaba pasando. Patricia carraspeó incómoda, y yo me quedé paralizado sintiendo cómo esas palabras me atravesaban como puñales. «Miguel, por favor», murmuró Patricia, «no le hables así a tu papá». Pero él no había terminado. «No, Patricia, ya está. Alguien se lo tiene que decir. Papá, vos tenés 64 años, no 95. Tenés salud, tenés todo el tiempo del mundo. Tenés un hijo que te quiere y se preocupa por vos. Pero actúas como si fueras un indigente abandonado por la vida». Me levanté de la mesa sin decir una palabra. Fui hasta el perchero, tomé mi abrigo y me dirigí hacia la puerta. «Papá, no te vayas así», me gritó Miguel. «Quédate y hablemos como personas adultas». Pero yo no podía hablar. Tenía un nudo en la garganta que me impedía pronunciar ni una sola palabra. «Carlos, espera», me dijo Patricia, alcanzándome en la puerta. «Miguel está preocupado por vos». No lo dijo con maldad, lo miré a los ojos. Por primera vez en meses lo miré realmente a los ojos. «Patricia», le dije con una calma que ni yo sabía de dónde salía, «dile a mi hijo que tiene razón, que efectivamente soy un estorbo y que eso se va a terminar muy pronto». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta las 5 de la mañana dando vueltas en la cama, reviviendo una y otra vez esa escena horrible. «Eres un estorbo». Esas 3 palabras resonaban en mi cabeza como un eco infinito. Mi propio hijo, el niño que había criado con tanto amor, que había educado en la universidad más prestigiosa de la ciudad, que había acompañado en cada momento importante de su vida, ahora me veía como un obstáculo en su camino. Pero había algo más que me dolía. No era solo el desprecio, era la ceguera.
Miguel me veía como un fracasado porque yo estaba triste, porque me había descuidado, porque no tenía ganas de hacer cosas, pero no veía todo lo que yo había construido durante décadas de trabajo y sacrificio. No veía que su padre tenía recursos, opciones, capacidad de decisión. Me veía solo como lo que aparentaba ser, un viejo derrotado por la vida. Al día siguiente tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Me levanté temprano, me bañé, me afeité, me puse la mejor ropa que tenía y salí de casa con una determinación que hacía meses no sentía. Tenía cosas que hacer, cosas que había estado postergando demasiado tiempo. Lo primero que hice fue ir al banco. Hacía más de 8 meses que no revisaba mis cuentas personalmente. Me había acostumbrado a hacer todo por teléfono o internet, pero necesitaba ver con mis propios ojos cuál era exactamente mi situación financiera. El gerente de cuentas, que me conocía desde hacía años, me recibió con sorpresa. «Don Carlos, qué gusto verlo. Hacía tiempo que no venía por acá. ¿Cómo está?» «Muy bien, gracias. Quiero revisar todas mis inversiones y mis cuentas. Necesito saber exactamente cuánto dinero tengo disponible». El hombre me miró extrañado. «¿Todo, don Carlos? ¿Está pensando en hacer alguna operación grande?» «Tal vez», le dije sin dar más detalles. Durante la siguiente hora revisamos cada peso que tenía. El depósito a plazo, las acciones, los ahorros en euros, el valor de la casa según las tasaciones más recientes. El número final me sorprendió incluso a mí. En los años que había estado deprimido, las inversiones que había hecho tiempo atrás habían rendido muy bien. No era millonario, pero tenía lo suficiente para vivir muy cómodamente durante el resto de mi vida. Tenía lo suficiente para hacer cualquier cosa que se me ocurriera. Viajar por el mundo, comprarme una casa en la montaña, mudarme al lugar que quisiera. Las posibilidades eran infinitas. «Don Carlos», me dijo el gerente, «usted está en una situación financiera muy sólida. Si me permite preguntarle, ¿está pensando en jubilarse definitivamente de los trabajos de consultoría que hace? Porque sí, además de mi jubilación, yo seguía trabajando de vez en cuando haciendo consultorías de ingeniería para algunas empresas pequeñas, no por necesidad económica, sino por costumbre, por no saber qué hacer con mi tiempo libre». «Estoy pensando en jubilarme de muchas cosas», le respondí, «y también estoy pensando en empezar muchas cosas nuevas». Antes de irme del banco, le pedí que preparara toda la documentación necesaria para poner la casa en venta. «¿Está seguro, don Carlos? Es una propiedad muy linda en una zona que se está revalorizando mucho». «Completamente seguro», le dije. «Y también quiero que me prepare un resumen completo de todos mis bienes e inversiones. Lo voy a necesitar para algunos trámites». El hombre asintió, aunque se lo veía confundido por mis pedidos. Seguramente se preguntaba qué le había pasado al viejo deprimido que no pisaba el banco desde hacía meses. La segunda parada de ese día fue en una inmobiliaria del centro. Quería ponerme en contacto con agentes especializados en propiedades de alta gama, no solo para vender mi casa, sino para explorar opciones de compra en otros lugares. Lugares donde Carlos Mendoza pudiera empezar una vida nueva, lejos de las miradas condescendientes y los comentarios hirientes. «¿Qué tipo de propiedad está buscando?», me preguntó la agente, una mujer joven y profesional. «Algo en las sierras de Córdoba», le dije. «Una casa grande con jardín en las montañas. Presupuesto no es problema». La mujer levantó las cejas. Claramente no esperaba que un señor de 64 años vestido con ropa sencilla le dijera que el presupuesto no era problema. Me mostró varias opciones en Villa Carlos Paz, en La Cumbrecita, en Villa General Belgrano. Casas hermosas,
con vista a las montañas, con jardines enormes, con toda la tranquilidad que una persona podía desear para empezar de nuevo. «Esta me gusta», le dije señalando una casa en la cumbrecita. «¿Puedo verla este fin de semana?» «Por supuesto, señor Mendoza. Pero le aclaro que es una propiedad cara. El precio está en...» «Ya le dije que el presupuesto no es problema». La corté educadamente. «Arregle la visita y avíseme». La mujer se quedó callada, reacomodando en su mente la imagen que se había hecho de mí. La tercera parada fue en una agencia de viajes. Hacía décadas que no tomaba vacaciones reales. Siempre habíamos hecho viajes cortos con Carmen, fines de semana largos, pero nunca nada importante fuera del país. Ahora tenía tiempo, tenía dinero y, sobre todo, tenía ganas de descubrir mundos nuevos. «Buenos días», le dije a la empleada. «Quiero organizar un viaje largo de varios meses por Asia, empezando en mayo del año que viene». La chica me miró con curiosidad. «¿Viaja solo, señor?» «Sí, viajo solo y quiero que sea un viaje cómodo, buenos hoteles, sin apuros, con tiempo para conocer cada lugar realmente». Me presentó varias opciones. Tours organizados para adultos mayores, paquetes económicos, ofertas especiales. «No», le dije, «no quiero tours para adultos mayores. Quiero armar mi propio itinerario. Quiero viajar por mi cuenta, a mi ritmo, sin horarios fijos ni actividades programadas. Quiero libertad total». Durante 2 horas estuvimos armando un itinerario perfecto. Japón, Tailandia, Vietnam, India, China. 4 meses conociendo lugares que siempre había soñado con ver, pero que nunca me había animado a visitar. El presupuesto era importante, pero yo podía pagarlo sin problemas. Era mi dinero ganado con 42 años de trabajo honesto. Cuando salí de la agencia de viajes, ya era media tarde, pero me sentía más vivo que en los últimos 4 años. Por primera vez desde la muerte de Carmen tenía proyectos, tenía ilusiones, tenía ganas de hacer cosas y, lo más importante, tenía el poder económico para hacer realidad todo lo que se me ocurriera. Esa noche llamé a Miguel. Su voz sonaba fría todavía, resentido por la discusión del día anterior. «Hola, papá. ¿Cómo estás?» «Muy bien, hijo. Te llamo para avisarte algo importante. El lunes voy a poner la casa en venta». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «¿En serio? ¿Decidiste mudarte?» «Sí, decidí mudarme, pero no a un apartamento en tu barrio como ustedes querían. Me voy a mudar a las sierras. Me compré una casa en la cumbrecita». Otro silencio más largo todavía. «Papá, ¿me hablas en serio? ¿Una casa en la cumbrecita? ¿Con qué plata?» «Con mi plata, Miguel. Con la plata que ahorré durante 42 años de trabajo». «Pero papá, ¿vos tenés plata ahorrada? Nunca nos dijiste nada». «Nunca me preguntaron nada», le respondí con calma. «Ustedes asumieron que yo era un pobre viejo sin recursos, pero se equivocaron, y asumieron que yo no tenía capacidad para tomar mis propias decisiones, pero también se equivocaron en eso. Papá, no entiendo nada. ¿Desde cuándo tenés plata para comprarte una casa en las sierras? ¿Y por qué no nos dijiste?» «Miguel», le dije con una tranquilidad que me sorprendía a mí mismo, «ayer me dijiste que yo era un estorbo, que actuaba como un indigente abandonado por la vida. Bueno, tenías razón en parte. Yo estaba actuando así, pero lo que no sabías es que tengo los recursos suficientes para dejar de actuar así cuando se me antoje». «Papá, yo no quise decir...» «Sí quisiste decir exactamente eso, y me hiciste un favor porque me hiciste dar cuenta de que era hora de cambiar». Le expliqué mis planes. La casa nueva, el viaje por Asia, mi decisión de empezar una vida completamente diferente. ¿Y nosotros qué? ¿Las nietas qué? ¿Vas a desaparecer de nuestras vidas? No voy a desaparecer, Miguel,
pero tampoco voy a seguir siendo el abuelo triste que viene a dar lástima. Si querés tenerme en tu vida, va a ser al Carlos Mendoza que realmente soy, no al personaje patético en el que me había convertido por la depresión. ¿Y quién sos realmente, papá?, me preguntó con una voz quebrada. Soy un hombre de 64 años que trabajó toda la vida, que ahorró cada peso, que crió un hijo profesional, que tiene recursos suficientes para vivir como se le antoje los próximos 25 años. Soy un hombre que estuvo deprimido por la muerte de su esposa, pero que ahora decidió salir adelante. Y soy un hombre que ya no va a tolerar que lo traten como un estorbo. Miguel se largó a llorar del otro lado del teléfono. Papá, perdóname. Yo no sabía que vos tenías todas esas posibilidades. Pensé que realmente necesitabas nuestra ayuda para salir adelante. No necesito su ayuda económica, hijo. Lo único que necesitaba era su respeto. Y eso es lo que perdí ayer cuando me dijiste que era un estorbo. Colgué el teléfono con una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque mi relación con mi hijo había llegado a ese punto. Alivio porque finalmente había puesto las cartas sobre la mesa y había recuperado mi dignidad. Al día siguiente empezaría a ejecutar todos los planes que había hecho. Durante las siguientes semanas, mi vida cambió completamente. Los agentes inmobiliarios empezaron a traer compradores interesados en la casa. La propiedad estaba en excelente estado y en una zona muy cotizada, así que las ofertas no tardaron en llegar. Elegí la mejor y cerré la venta en tiempo récord. Paralelamente completé la compra de la casa en La Cumbrecita, una propiedad hermosa con 4 dormitorios, un jardín enorme y una vista espectacular a las montañas desde todas las ventanas. Una casa donde Carlos Mendoza podía empezar una nueva etapa de su vida, lejos de todo lo que le recordara su época de depresión. También confirmé el viaje a Asia. 4 meses recorriendo países que siempre había querido conocer. Tokio, Bangkok, Hanoi, Mumbai, Beijing. Un itinerario de ensueño que podía pagarme sin problemas gracias a todo lo que había ahorrado durante décadas de trabajo responsable. Miguel me llamaba cada 2 días. Al principio para pedirme perdón, después para tratar de entender qué estaba pasando. Finalmente, para pedirme que no me alejara tanto de la familia. Papá, está bien que te compres una casa en las sierras. Está bien que viajes. Está bien que hagas tu vida. Pero no te alejes de nosotros. Las chicas te necesitan. ¿Me necesitan, Miguel? ¿O me toleran por compromiso?, le pregunté. Porque la última vez que las vi, Sofía le preguntaba a su mamá por qué el abuelo estaba siempre triste. No parecía que me necesitara, parecía que me soportaba. Papá, las chicas te quieren, solo que vos estabas muy deprimido y ellas no sabían cómo acercarse. Tal vez tenía razón. Tal vez las nietas no tenían la culpa de que su abuelo se hubiera convertido en una versión patética de sí mismo. Pero también era cierto que yo necesitaba tiempo y espacio para reconstruir mi identidad, para volver a ser el hombre que había sido antes de la muerte de Carmen. Un mes antes de la mudanza, organicé una despedida en mi casa. Invité a Miguel, Patricia y las nietas para que vieran la propiedad por última vez y para explicarles personalmente mis planes. Fue un encuentro extraño, cargado de emociones contradictorias. Las chicas recorrieron la casa como si fuera un museo, tocando cada objeto, haciendo preguntas sobre los recuerdos asociados a cada rincón. «Abuelo, ¿te acuerdas cuando jugábamos a las escondidas acá?», me preguntó Ana. «¿Te acuerdas cuando me enseñaste a usar la computadora en tu escritorio?», me dijo Sofía. Por supuesto que me acordaba. Esos recuerdos eran parte de lo más lindo que tenía de mi vida familiar, pero también eran recuerdos de una época en la que yo era respetado, valorado, querido sin condiciones. Una época muy diferente
a la que habíamos vivido en los últimos meses. Miguel se quedó callado la mayor parte de la tarde, observándome con una mezcla de admiración y culpa. Creo que recién en ese momento se dio cuenta realmente de lo que estaba pasando. Su padre no era el viejo derrotado que él había imaginado. Era un hombre con recursos, con planes, con capacidad para cambiar su vida radicalmente si se lo proponía. «Papá», me dijo antes de irse, «quiero que sepas que estoy orgulloso de vos. Me equivoqué completamente al juzgarte. Pensé que necesitabas nuestra lástima, pero lo que necesitabas era nuestro respeto». «Miguel», le respondí, «el respeto no se pide, se gana». Y yo me había olvidado de ganármelo. Por eso me convertí en alguien digno de lástima. «¿Nos vas a perdonar algún día?», y me preguntó con lágrimas en los ojos. «Ya te perdoné, hijo. Pero perdonar no significa volver a lo mismo de antes. Significa empezar algo nuevo desde un lugar diferente. Y ese lugar diferente incluye a tu familia, pero en mis términos, no en los términos de la compasión». La mudanza fue una experiencia liberadora. Cada caja que sacaba de la casa era como quitarme un peso de encima. Los muebles viejos, la ropa que me hacía ver como un viejo descuidado, los objetos que me recordaban constantemente mi época de depresión. Todo eso se quedó atrás. En la casa nueva puse solo lo indispensable y compré todo lo demás nuevo. Muebles modernos, ropa elegante, electrodomésticos de última generación. Quería que cada detalle de mi nuevo hogar reflejara al Carlos Mendoza renovado, al hombre que había decidido vivir plenamente los años que le quedaban. Los primeros días en la Cumbrecita fueron de una tranquilidad absoluta. Me levantaba cuando tenía ganas. Desayunaba en el jardín mirando las montañas. Caminaba por los senderos todas las tardes. No tenía horarios, no tenía obligaciones, no tenía que darle explicaciones a nadie sobre cómo decidía usar mi tiempo. Pero lo más importante no era la tranquilidad, era la recuperación de mi autoestima. Por primera vez en 4 años me veía al espejo y no veía a un fracasado. Veía a un hombre que había tomado el control de su vida, que había demostrado que tenía opciones, que había elegido su propio camino sin pedirle permiso a nadie. Un mes después llegó el momento del viaje a Asia. Había estado planeando cada detalle durante semanas, estudiando mapas, leyendo guías turísticas, aprendiendo frases básicas en japonés y tailandés. Era como volver a ser un chico antes de salir de vacaciones, con esa ansiedad linda de quien está a punto de vivir una aventura. El vuelo a Tokio fue mi primera experiencia viajando solo al exterior. Durante todas las horas que duró el viaje, mientras miraba las nubes desde la ventanilla del avión, pensé en todo lo que había cambiado en mi vida en los últimos meses. 5 meses atrás era un viejo deprimido que despertaba lástima en su propia familia. Ahora era un viajero independiente rumbo a cumplir sueños postergados durante décadas. Japón me enamoró desde el primer día. Tokio con su energía futurista, Kioto con sus templos milenarios, Osaka con su gastronomía única. Cada ciudad era un descubrimiento. Cada día era una aventura nueva. Y lo mejor de todo era que podía disfrutar de cada momento sin tener que dar explicaciones, sin escuchar comentarios condescendientes, sin que nadie me dijera que ya estaba muy grande para ciertas cosas. En Bangkok conocí a Heinrich, un alemán de 72 años que también viajaba solo. Habíamos coincidido en varios templos y un día empezamos a charlar.